estado como parecido al de la taxidermia, o sea que eran como las pieles de estos animales, y las guardaban como colecciones en los museos, y eso también es un aporte muy importante para la ciencia. Sin embargo, acá en Colombia también, creo que puede suceder así en muchos otros lugares del mundo, estas prácticas también estuvieron un poco relacionadas con la creación de museos de ciencias naturales. Entonces, las primeras naturalizaciones que nosotros teníamos también datan de eso, del siglo XVIII aproximadamente, principios del siglo XIX, y eso pues obviamente nos permite poder entenderlo muchísimo. Sin embargo, en el siglo XX como tal, en Inglaterra, sobre todo, España, Francia, se populariza mucho la observación de aves ya como un pasatiempo, y esos investigadores de esa época llegan a este lugar, a Colombia y a Sudamérica en particular, y pues llegan fascinados por esa cantidad de diversidad que nosotros tenemos aquí, y empiezan a escribir artículos, a hacer publicaciones sobre esa cantidad de especies que encontraban. Dato curioso, encontré revisando esos artículos de la historia de la ornitología que ellos compraban las pieles, o sea, había todo un comercio de pieles porque eran muy llamativos esos colores y esas plumas de esos animales. Entonces, compraban las pieles para poderlas describir, para poder entenderlas, describirlas, caracterizarlas y poder hacer como los artículos que explicaban eso de dónde venía, cómo era, pues que era muy, muy fascinante. Ya en la actualidad la observación de aves tiene otros matices muy distintos, y este, que es el país con mayor diversidad de aves aquí, Colombia, al cual muy orgullosamente nosotros nos sentimos identificados, ya tiene pues otras connotaciones, y la observación de aves ahora es un pasatiempo completamente distinto que tiene ahora incluso códigos éticos que más adelante les voy a contar para poderlas apreciar. Entonces, bueno, vamos a ver así empezar con la primera pregunta. Entonces, ¿yo cómo puedo observar las aves? ¿Cierto? No, nunca he tenido un contacto con eso. Bueno, viene el pájaro y me coquetea, pero ¿cómo me puedo empezar a entrar un poquito más en ese contexto? Entonces, para observar las aves necesitamos tres cosas súper importantes. Estas tres cosas son tener motivación, tener curiosidad y tener tiempo para ello. Entonces, si yo tengo esas tres cosas, empiezo a observar aves. La observación de aves se puede hacer de manera individual o de forma colectiva. Eso es muy sencillo, eso quiere decir que yo puedo hacerlo cerca de la casa donde estoy, si todavía estoy en un proceso de confinamiento, como muchos estamos todavía en el planeta, ya como con los procesos de apertura y de flexibilidad, lo puedo hacer desde la ventana y desde el balcón de mi casa, es también probable que pueda haber muchas aves allí. Lo puedo hacer de manera individual o colectiva, o sea, yo puedo salir con un grupo de amigos a caminar por la vereda, por el lugar cerquita, a entenderlas, a observarlas, a mirar cómo son, pero también lo puedo hacer de manera individual. Si lo hago de manera individual, debo hacerlo con condiciones de seguridad, o sea, debo informar a mi familia, a mis seres queridos, voy a salir a observar pajaritos por aquí, no va a demorar tanto, regreso en tanto tiempo para que obviamente esté dentro del contexto de seguridad. Pero si lo hago de manera colectiva, pues también está bien, eso es interesante, aunque son grupos que normalmente no son muy grandes, son pequeños. Requiero de gran concentración y paciencia, porque entonces nosotros nos vamos para los senderos o los caminos, cuando lo hacemos un poco más en la zona rural o zonas apartadas, y somos caminando así como gatos, de manera muy silenciosa, tratando de poner cuidado donde escuchamos, donde se mueve una ramita, para estar ahí mirando a ver si de pronto aparece. Entonces requiere mucha paciencia y mucha concentración. Pero un regalo muy interesante es que se nos afinan los sentidos. Entonces a mí me pasa mucho que cuando estoy viajando, paseando, suelo ver con mayor facilidad cosas que las personas que están conmigo no. Pero es que todo el tiempo estoy pensando en eso. Entonces, ay, a ver, por acá que veo, mira tal cosa, mira tal otra, porque tengo muy afinado esos sentidos en comparación con otros, pero hay gente que los tiene todavía mucho más afinados que yo. Toma tiempo, toma un ritmo que es lento, espacio, tranquilo, y es apto para definitivamente quienes les gusta madrugar. La observación de aves, las aves tienen unos picos de actividad, les gusta moverse mucho por la mañana, despertando como entre las 5 y las 6 de la mañana más o menos, ellas están despertando, y podemos tener algunas aves que podemos seguir viendo. Hay como unas horas donde se ven mucho, entre las 5 de la mañana, las 8 de la mañana máximo, ahí se ven mucho. Todavía después de las 8 podemos ver algunas, pero ya no son tantas.
y luego ya ellos vuelven a tener actividad, otros picos pequeñitos en la mitad de la mañana, al mediodía, pronto un poquito y ya en la tarde, pero solemos observar a veces en la mañana porque pues cuando se acaba el pico de actividad pueden ser las 8, las 9 de la mañana y todavía hay luz del día con la que podemos regresar a la casa, pero si salimos a observar a veces a las 5 de la tarde, pues cuando termina la actividad está oscuro y pues ahí no es tan chévere o tan inteligente hacer esa actividad. También creo que la observación de aves es una actividad de tipo meditativo y el silencio es un muy buen aliado para esto. El confinamiento a nosotros nos ha generado una serie de efectos colaterales tristes también, ¿cierto? La ansiedad, el estrés, la depresión son algunos de los síntomas que podemos estar experimentando muchos seres humanos alrededor del planeta, pero hay una aliada para recuperarnos de eso y es la naturaleza. Sofi, yo creo que todavía sigues por aquí conmigo, ¿cierto? Aquí estoy. Sofi, yo quisiera hacerte una pregunta en este momento. Claro, ¿Tú dime. crees, si yo te dijera que la naturaleza puede ser una muy buena medicina para curar esas situaciones de ansiedad que a veces pasamos por el trabajo o por todo esto de la pandemia, ¿tú qué creerías al respecto? Yo estoy 100% de acuerdo y te comento, digamos, aquí en Costa Rica existen muchos lugares que son, digamos, reservas biológicas o protegidas. Entonces, es muy fácil acceder a ellas porque casi siempre es muy cercano al lugar donde vivís. En el caso mío, mi terapia esta cuarentena ha sido nosotros, bueno, mi familia tiene un espacio, una finca o un espacio fuera de la ciudad. Entonces, aquí en Costa Rica se le está llamando burbuja social a las personas que están viviendo en la misma casa, ¿verdad? Entonces, mi burbuja social se traslada de la casa en el centro de la ciudad a la casa fuera de la ciudad, en un espacio, digamos, pequeño el fin de semana, y yo lo siento como que me reinicia, como que me encanta acostarme en el zacate, tomar sol, ver pajaritos, ver animalitos que llegan, porque ahí realmente hay bastante flora y fauna que ver. Entonces, siempre que bajo y regreso otra vez a la ciudad y al trajín de la semana, realmente te reconecta a la vida y te reactiva por completo, digamos, te reinicia. Muchas gracias, Sofi, por ese aporte. Y yo también estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Definitivamente no solo estamos las dos coincidentes, digamos, en cuanto a la salud y psicológicamente también está comprobado y está completamente recomendado, incluso por la Organización Mundial de la Salud, que tengamos un mayor contacto con la naturaleza, los espacios verdes, los espacios abiertos, los sonidos que escuchamos en la naturaleza definitivamente nos generan una posibilidad muy grande de volvernos a conectar con nosotros, con lo natural, y podamos alivianar un poco esas situaciones de estrés y de recarga. Durante el confinamiento estamos mucho más sensibles a sufrir situaciones de ansiedad, pero definitivamente el contacto con la naturaleza nos puede ayudar muchísimo. En lo personal, yo también vivo en una zona que es como rural. Nosotros salimos de nuestra casa y caminamos por la vereda rumbo al parque de la Romera que se encuentra acá vecino de nosotros. Tenemos esa fortuna y solo con las pajareadas que nosotros hacemos los domingos, con eso ya tengo la energía suficiente para estar motivada y completamente equilibrada a resistir el trabajo todo el resto de la semana. Entonces es una parte que es esencial en muchos seres humanos y a los que todavía no tienen esa fortuna de entenderla, pues les recomendamos de una que tengan esa conexión. Es algo esencial en nuestras vidas. Bueno, entonces voy a continuar. Cuando salimos a observar aves, también necesitamos contar con un proceso ético para poder observar. Según la American Birding Association, hay un proceso ético para poder observar. Cuando estamos en el campo, entonces es muy importante que entendamos el bienestar de las aves y de su hábitat. Eso significa que tenemos que fomentar, por ejemplo, el visitar esas zonas de áreas protegidas donde podemos encontrar esas aves, y con la visita a esas áreas protegidas, pues también fomentamos obviamente la importancia de la conservación de las mismas, que como hablamos ahorita es esencial para la salud de todos nosotros. También debemos cuidar las aves.
evitar que tengan estrés, evitar que hagamos publicaciones riesgosas. Por ejemplo, acá una anécdota muy particular, el año pasado se descubrió una nueva especie de aves en el occidente de Colombia. A esa especie la llaman el tororoy bailarín. Es muy gracioso porque ese pajarito, cuando está cortejando a la hembra, mueve los hombros así. Así todo, tiene la cara quieta y él es así todo el tiempo. Y son muy graciosos, muy hermosos, y por esa razón le pusieron ese nombre. Hacía más de 15 años no descubrían especies de tororois. Y esas publicaciones, pues claro, los investigadores emocionados, Cali emocionada por el descubrimiento del tororoi, que ellos pertenecen a un grupo de pajaritos que se llaman granarias, estuvieron tan emocionados que empezaron a hacer las publicaciones y la gente se fue allá al parque Farallones de Cali pues a buscarlo porque querían ver cómo bailaba el tororoi. Entonces resulta que eso generaba mucho estrés en él. Entonces era muy gracioso porque por un lado la emoción y las publicaciones y por otro lado la gente poniendo en sus redes sociales, estoy contenta de que haya aparecido el tororoi, pero por eso no lo visito. Así. Entonces hay que evitar hacer ese tipo de publicaciones, ser muy mesurados y respetuosos porque eso puede volcar una imagen inapropiada hacia los territorios. Respetar las normas y los derechos de los espacios donde nosotros vamos a visitar, ser amables y cordiales con las personas, los que observamos pajaritos no nos vestimos muy bonito que digamos, y pues en un país que ha pasado por tanta violencia, eso puede generar como una idea extraña, ¿cierto? Entonces ver por la vereda gente vestida de verde, café, con botas, con unas cámaras, eso pues da susto. Pero si uno dice, hola vecino, vengo por aquí observando pajaritos, permiso, buen día, eso es otra cosa muy distinta y eso baja el nivel de ansiedad también de quienes están allí, hasta de pronto fomenta la curiosidad. A mí me ha pasado que en algunos lugares donde voy a observar aves, pero usted qué está haciendo, saco la guía, le cuento, sí, yo he visto tal y tal cosa, entonces empezamos también a tener incluso un intercambio. Ser también, digamos, si nosotros estamos en lugares donde se fomenta el tema de los comeros artificiales o también cebaderos, acá en Colombia hay lugares donde uno puede observar aves, otros tipos de tororoi, por ejemplo, donde los ceban con gusanos o con cositas, entonces ser muy limpio con eso, ¿cierto? Tener un cebadero de un ave donde yo le pongo plátano o cosas para que ellas vengan, implica que yo tenga que limpiarlo permanentemente, porque si no se pueden enfermar las que vienen a ese mismo espacio. También hacer observaciones en grupos requieren características especiales. Entonces, si yo voy con mis amigos a observar aves, tengo normas de cuidado con ellos. Entonces, estoy pendiente cómo van, estoy pendiente de lo que necesito, los ayudo, porque somos un grupo y los grupos funcionan como tal, en unión. ¿De acuerdo? Bueno, yo no Connie, observaba, ¿sí? perdón, vieras que ahí a mí me gustaría mucho aportarte que aquí en los parques nacionales, cuando uno ingresa, lo primero que le dicen es como que mesure mucho el ruido de los parlantes y también que no deje comida, porque vieras que mucho de la fauna en general, no solo pajaritos, están acostumbrándose a comer lo que la gente deja en las playas o en los parques nacionales. Y entonces también yo quisiera como que tal vez nos aportaras un poquito de esto, ¿verdad? En la conciencia que hay que hacer de que la alimentación nuestra no es la misma que ellos deben comer, sino simplemente debemos hacernos responsables de los residuos con la intención de que ellos no se acostumbren a comer de nuestra basura, ¿verdad? Sino que ellos tienen todo afuera para alimentarse sanamente y también que la música los molesta y es algo a lo que ellos no deberían de estar acostumbrados ni llegar a acostumbrarse. Sofi, te agradezco tanto, tanto, tanto que hayas hecho ese aporte porque nos invitas a hacer una reflexión también muy importante en muchos sentidos. Pues, cuando nosotros vamos a campo, llevamos la comida, pero dejamos el paquete allá. Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, si yo llevo el paquete de galletas, pues me traigo el empaque de las galletas. No me pesa más que cuando lo llevé. Y lo puedo reciclar en la casa o separar apropiadamente en la casa. Los alimentos que yo consumo no son los alimentos apropiados para los animales que se encuentran en el bosque. Muchas veces uno ve lugares que son muy visitados por turistas y en donde los animales empiezan a tener afectaciones serias en la salud por ese contacto tan directo que tienen con nosotros. El tema de la pandemia, de cómo se transmite el coronavirus que entre nosotros, nos invita también a reflexionar que nosotros también podemos enfermar a las especies silvestres. Eso se llama zoonosis. La profe Clara ayer nos lo contaba en el contexto del coronavirus y la fauna silvestre.
En un zoológico en Nueva York, por ejemplo, algunos felinos silvestres, un tigre, un leopardo y un león, hasta donde tengo recuerdos, fueron contagiados con COVID. Una persona los contagió, uno de los cuidadores probablemente. Nosotros también podemos contagiar de esto y de otras cosas a la fauna silvestre, a las aves incluso. Nuestros alimentos les generan problemas a ellos, por ejemplo, diabetes, cosas de ese tipo. Entonces no hay que alimentarlos ni dejar nuestros residuos dispuestos, disponibles por ahí, visibles, porque les va a generar muchísimos impactos. Y no hay que traer cosas de allá. O sea, me encontré una piedra hermosa, una orquídea hermosa, la voy a llevar a mi casa. No, eso pertenece allá. Entonces hay que tener también un código muy respetuoso y responsable. Y el ruido. Si usted quiere observar aves, tiene que ser como un gato, súper silencioso, meticuloso, muy discreto. Y obviamente escuchar, es decir, con un audio, un parlante o el celular en mucho sonido, pues ellas tan solo medio escuchan eso y ya se van a ir. No vas a tener la oportunidad de disfrutarla. La naturaleza tiene ya una música, como la que nos mostraba esa agrupación que tú nos mostrabas de simbiosis. Esa música es la que podemos escuchar allá en la naturaleza y esa es la que tenemos que escuchar en la casa o en el metro o en donde estemos, escuchamos la que nos gusta a nosotros con los audífonos, pero allá estamos invitados a escuchar esa, Sofi. Muchísimas gracias por ese aporte. Bueno, entonces continuando, cuando nosotros observamos aves necesitamos una indumentaria especial para poderla observar. No se asusten con esto, no quiere decir que tengamos que comprar cosas para poder hacer la observación de aves. De hecho, les cuento que, por ejemplo, los primeros binoculares que yo tuve en la vida los tuve grande, hace poco tiempo, menos de 2 años. Y lo mismo con las guías de aves. En la actualidad hay muchas otras formas en las que nosotros lo podemos ver. Entonces, para observar aves necesitamos tener una ropa apropiada. Esa ropa debe cubrirnos, digamos, toda la piel, desde el cuello hasta las muñecas y asimismo el resto del cuerpo. Zapatos apropiados, a mí me gustan las botas pantaneras, me encantan, entonces siempre las uso en las caminatas, me ayudan a estar limpia y seca. Hay que tener un morral de 2 cargaderas donde podamos empacar las cositas básicas como el agua, por ejemplo, o el celular o una libreta para anotar las cosas o los alimentos que queramos consumir, una libreta de campo, las guías, es muy chévere tener guías para observar aves. Podemos tener guías como por ejemplo esta, que es una guía, una de las guías más recientes de aves de Colombia, que es la de Fernando Ayerbe. Esta es la primera edición, ahora tienen otra mucho más evolucionada. Y como ustedes pueden ver, pues no es tan exageradamente grande, como por ejemplo, pues teniendo en cuenta que este es el país con la mayor diversidad de aves. Pero también esto puede ser una herramienta muy fundamental, un celular, cualquiera que sea. Existen muchas aplicaciones que nosotros podemos descargar en el computador, en el celular, y que nos van a permitir poder identificar las aves, así que no necesitamos muchísimos recursos. Bueno, después de eso, si podemos tener unos binoculares, genial. Los binoculares también nos pueden ayudar pues a observar algunas de las aves que se encuentran lejos, pero si usted no tiene binoculares, tranquilo, con lo que tenga a la mano está bien. Les cuento, hace muchos años hice mis primeros pinitos en la observación de aves con amigos en la universidad, en el colegio incluso, y nunca tenía esas herramientas que tengo ahora, pero ellos eran muy pacientes, entonces me permitían poder escribir los nombres de las aves y así fui aprendiendo y enamorándome de ellas. Así que, pues para empezar no se necesita sino motivación, curiosidad y tiempo. Y bueno, buscar dentro de las cositas que tenemos en la casa los elementos más apropiados para que las aves no se vayan a ver escandalizadas, porque si nosotros vamos con esa camisa roja, ese pantalón amarillo fosforescente, ellas nos van a ver y van a decir, ¿qué es esto? Dios mío, vámonos de acá, y no se van a dejar ver. Pero si vas con ropa discreta, en tonos de color tierra, por ejemplo, pues ellas de pronto van a ser un poco más tranquilas y tienes la oportunidad de poderlas apreciar. También ya para otras personas mucho más avanzadas en la observación, es esencial tener cámara fotográfica. Hay muy buenas cámaras que se venden en la actualidad, con lentes que son especiales para poder hacer esos avistamientos, con grabadora de sonido, y hay personas que incluso tienen hasta como unas especies de carpitas portátiles que ponen para esconderse, y ahí cuando se esconden pues pueden escucharlas y estar mucho más atentos a la observación. Bueno, esta imagen que vemos aquí, voy a ir reproduciendo el video mientras les voy contando. Entonces, bueno, ¿qué pasa si por ejemplo
Entonces, escuchamos nada de lo que nos comentaste, porque el audio del video se pone sobre tu voz, entonces te escuchamos muy bajito, al menos yo no te entendí nada. Entonces, si nos haces un resumen, te lo agradecemos. dale, no hay problema. Les estaba contando que, bueno, por ejemplo, este video que mostramos acá, o que les estoy mostrando, lo capturó mi esposo, ¿cierto? Durante el tiempo en el que era mucho más estricto el confinamiento, como sucedió en muchos otros lugares del mundo, él era la única persona de esta casa que podía salir. Pues acá solo vimos 2 personas, entonces él solamente salía a sacar el perrito y lo sacaba por ese lugar. Y siempre cuando llegaba yo, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué viste? Ah, no, hoy vi una zarigüeya. Yo, bueno, listo. ¿Qué viste hoy? Hoy vi un pájaro, era de tal manera. Y un día me dijo, hoy vi un barranquero y le tomé un video y una foto. De hecho, fueron muchas fotos. Entonces les estaba contando. ¿Qué pasa si uno ve un pájaro como ese? Como el que estamos viendo en la foto. ¿Cierto? Que es un pájaro muy llamativo y muy común acá en nuestro país, en Colombia. De hecho, es súper conchudo o pues como es como una forma de decir que él es como muy confianzudo, ¿cierto? Uno pasa por ahí, él es como, lo mira y él no le importa mucho que uno esté ahí, entonces es un lujo poderlo ver porque además es hermoso. Entonces lo que empezamos a mirar de este pájaro es cómo son sus características. Ah, tiene una corona de color azul, un azul espectacular, una cola larga que termina como en unas bolitas, que es como si fuera una raqueta, ¿cierto? Y es muy larga y de color azul, y encima es de color verde. Oh, y su cara tiene como un antifaz de color negro y unos ojos como rojos. Entonces uno empieza a entender esas características, básicamente formas y colores, y luego ya se puede ir a buscar en otros lugares donde puede encontrar información de él. Por ejemplo, esta ilustración que ustedes ven aquí es una ilustración que tiene mucha representatividad para los que somos apasionados por los pajaritos acá en Colombia. Pertenece a una guía de aves que es la de Hilty y Brown, que fue una de las guías más completas y primeras que tuvimos acá en observación de aves. Pero era una guía así de gorda. Entonces, cuando nosotros salíamos a observar aves, yo la prestaba, por ejemplo, en la universidad, era con el brazo así como cargando un bebé y buscando ahí las aves porque era muy, muy voluminosa, pero pues nos enseñó demasiado. Entonces empezamos a mirar, ah, mira, estos pájaros tienen esas características del que acabamos de ver en la calle, en la vereda. El pico, la franja, el ojo rojo, la corona, la cola. Yo creo que ese pájaro que vi se me parece al de la ilustración número 15. Entonces luego voy a mirar dentro de la descripción de las aves y encuentro en la ilustración número 15 que ese pájaro se llama barranquero coronado. Barranquillo, Soledad, también le dicen acá en Colombia, y recibe el nombre común de barranquero porque él hace los nidos en el barranco, o sea, en las paredes de tierra, los caminos, hace un hueco ahí y ahí se mete, él tiene sus hijos, bueno, él hace como toda esa adecuación. Y aparece el nombre del científico de él. Como les conté, esta es una guía antigua y los nombres también van cambiando con el paso del tiempo. En este caso, por ejemplo, el nombre del barranquero en esa guía, que es una guía del año 2001, lo llaman Momotus momota. En la actualidad, el nombre científico de él es Momotus equatorialis, pero de igual manera estamos haciendo referencia a la misma especie. Entonces, si usted encuentra en una guía que el nombre no es como el que está acostumbrado, el nombre científico es este que se encuentra debajo del nombre común en una letra cursiva pequeña que está compuesto por el género y el epíteto. Entonces, en ese nombre puede cambiar porque los investigadores permanentemente actualizan eso, no se preocupe. Lo importante es saber cómo se llama el pájaro, de nombre común o de nombre científico, y con eso ya vamos introduciéndonos más en la observación. Y también pueden ocurrir situaciones en las que yo salgo a observar a ver si ese día casi no había sol, estaba frío, pronto lluvioso, no quisieron salir los pajaritos. Yo sí fui valiente y salí, pero ellos no. En ese momento, entonces, yo puedo también tener otras observaciones que igual son muy motivantes, como por ejemplo, encontrar plumas de ellos, encontrar huellas, encontrar los nidos, encontrar comederos. Por ejemplo, este pájaro que les acabé de mostrar suele comer cucarrones y caracoles. Él come muchas cosas, hasta roedores se les ha visto comiendo. Y ese barranquero, por ejemplo, cuando se encuentra un caracol o un cucarrón, ellos tienen un esqueleto, pues un exoesqueleto en el caso de los cucarrones, ellos cogen y lo
estripa contra las piedras, lo destrozan para que se le vuelen las alas y él se pueda comer lo que se encuentra adentro, pero dejan todos los esqueletos ahí, las patas, el esqueleto donde cubren, ese caparazón donde cubren las aritas, entonces uno encuentra ahí, que estuvo comiendo el barranquero, y eso es emocionante también, ¿cierto? O ya cosas mucho más especializadas como las ecragófilas, que son unas bolitas de pelo, de huesos y de uñas y de dientecitos, cositas así, que ellos vomitan cuando se comen un animal, pues cuando se trata de una ave carnívora, y no lo pueden digerir, entonces hacen como, y lo vomitan, como lo hacen los gatos con los pelos. Entonces uno encuentra eso y dice, ¡ay, se comió un ratón! Mire los huesitos como son de chiquiticos, y eso también emociona. Bueno, también los excrementos. Puede que no a todos les guste, pero es emocionante porque podemos ver qué frutas comen, por más o menos qué frutas se encuentran en esa región, entonces también son pistas maravillosas. Y ahí, por ejemplo, les hago una ilustración de un pájaro que se llama el mochilero. Mochila es el nombre que nosotros le damos acá en Colombia a los bolsos, que son tejidos por los indígenas. Y ellos hacen unos nidos así tejidos con paja muy grandes, es precioso, y cuando uno ve los árboles, pues puede ver varios de esos nidos, de esos mochileros o gulungos colgados, y eso también es bastante hermoso. Bueno, vamos entonces ahora a la segunda parte de 3 partes que vamos a hablar el día de hoy en nuestra charla. Y acá vamos a hablar de cuáles son esas aves y cómo son las aves, qué son las aves, mejor dicho. Entonces, bueno, las aves son unos animales que son muy particulares, son de sangre caliente, evolucionaron de un ancestro en común que se conoce como el Archaeopteryx litográfica. Litográfica significa que es el ala grabada en la piedra. Ellos evolucionaron de ese ancestro común y comparten unas características entre todas, y es que tienen alas, pero no todas las aves vuelan. O no todas las alas de las aves son tan desarrolladas, que caminan en sus extremidades posteriores, que no tienen dientes como nosotros, sino que tienen picos que son cóncavos y livianos. Sus huesos también son livianos y tienen una cosa maravillosa que son las plumas. Entonces, sabemos que las aves están dentro de esas características. Hay plumas que parecen cabello o pelo, pero son plumas en el caso de ellas. Las plumas están compuestas en gran medida de las mismas proteínas que tenemos nosotros en el cabello. Entonces, a ellas las evolucionaron de una manera tal que las hacen muy livianas y que les permiten cumplir muchísimas funciones. Protegerlos del calor, ser livianitos, les permite a las que vuelan pues volar, por ejemplo. Y en el caso de algunas aves que vuelan, incluso desarrollaron unas plumas tan particulares que cuando vuelan o mueven las alas, no generan ningún sonido ahí, como ningún... No, eso no suena. Los búhos, las lechuzas, los que son de ese grupo de los esquilliformes, cuando vuelan son tan particulares que no generan esa corriente de aire y eso no genera ruido, entonces son altamente eficientes dentro de sus procesos de caza. Las aves tienen muchas partes. Esta no es una clase de ornitología, pero les voy a decir más o menos algunas de ellas. Entonces, a eso se le conoce como la topografía de las aves. Ellas tienen, por ejemplo, entonces frente, pico, acá cerquita a los oídos se les llaman los auriculares. Dentro de las plumas tienen como características que son plumas coberteras grandes, pequeñas, plumas primarias, secundarias, terciarias. Las colas pueden ser largas, pueden ser horquilladas, pueden ser de muchas maneras. Tienen vientre, tienen flanco, dorso, coberturas también en esa parte, pues por el lado de las alitas. Tienen pecho, garganta, mentón, las patas, que tienen un hueso muy largo, como parecido a este, donde tienen pues como sus deditos, un hueso muy largo que se le llama tarso, y ese hueso cambia dependiendo de las especies. Entonces esas son características que a nosotros nos ayudan mucho para ayudarnos en la identificación de las aves. Y bueno, otra cosa súper interesante también es que pues esas patas y esos picos, ellas las van cambiando dependiendo del lugar donde estén viviendo, dependiendo de lo que tengan que hacer. Entonces, en este momento vamos a hacer una actividad con la ayuda de Sofi para poder entender un poco cómo es que se da esto, ¿cierto? Entonces, hay una página, no sé si en este momento ustedes la pueden ver. Sí, señora. Listo, entonces hay una página de Aurobun que es como diseñada para niños, para que entiendan que esto es una actividad que la puede hacer cualquier persona en el mundo.
en donde enseñan muchas cosas. Pueden buscar actividades para pintar, hacer rompecabezas o puzzles de las aves, pues hay como cosas muy interesantes. Pero esta me gustó mucho y la vamos a hacer. Entonces, querida Sofi, si tú fueras un ave y vivieras en una zona como muy húmeda, como si fuera un humedal o un pantano, ¿cómo te gustaría tener las patas? ¿Cortas o largas? ¿Qué te llamaría la atención tener en ese momento para poder vivir cómodamente en un humedal o en una laguna? Creo que tal vez un poco largas como para brincarme palitos o hojitas y poderme sujetar mejor de la tierra. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo esas patas a un pájaro que vive en los árboles? Pues no le van a servir demasiado. O a un pájaro que las necesita más fuertes para poder cazar, no le sirve. Pero si estamos hablando de un pájaro que vive en una zona acuática, pues ahí sí le sirven. De hecho, estas otras patas que ustedes ven aquí también son para un pájaro que vive en el agua, pero en este caso es para uno que vive, que le gusta más nadar. Por eso tiene entre los dedos una membrana que se llama membrana interdigital y él las usa para poderse impulsar, como cuando uno está nadando en el mar, que se pone esas aletas grandes, es para poder tener esa fuerza mayor, ¿cierto? Y en Ok. ese mismo orden de ideas, Sofi, si vivieras en una laguna o en un humedal y tuvieras que cazar peces que se encuentran allá en el fondo del mar, en el fondo del agua, perdón, ¿qué tipo de pico te gustaría? De los picos que te observo acá. Un pico súper delgadito, un pico plano con el cual puedas hacer como este movimiento, un pico grueso con el cual puedas como desgarrar la comida de una manera más fácil, o un pico como muy acincelado y largo con el cual pudieras de repente como tipo lanza para poder pescar la Es- comida. ¿Qué pico te Ese, gustaría? el tipo lanza, me gustaría más. Entonces tenemos el pico lanza. Y como ustedes pueden ver, ahí tenemos a una ave maravillosamente conformada, del tipo de las garzas. En Colombia y seguramente en Costa Rica son muy comunes. Por ejemplo, la garza huellera o la garza real son aves que son muy comunes y son aves que están diseñadas para vivir en entornos acuáticos. Esta actividad ustedes la pueden, digamos, la pueden explorar un poquito más en la presentación. Ahí les dejo el enlace y pueden empezar a hacer como esa interacción para ver cuáles son los picos y cuáles son las patas que les convienen a la mayor parte de las aves, ¿cierto? Y de esa manera pues nos vamos adentrando un poquito más en todas estas características de observación de ellas. Vamos entonces a continuar un poco con la presentación. Las aves entonces se agrupan. Hay una frase acá seguramente en muchos lugares del mundo que es muy común y dice lo siguiente: no todo pájaro es un ave, pero no toda ave es un pájaro. Y uno dice, ¿qué? Si yo le llamo pájaro a todas las aves, bueno, pues resulta que es que los pájaros pertenecen a un orden muy particular que se llama el orden de los paseriformes. Los pájaros, que son paseriformes, tienen las paticas, este huesito, el tarso súper delgadito, pues ellas están paraditas ahí como en las ganas de vivir. Tienen picos muy distintos, pero normalmente son pájaros pequeños, tienen un órgano que les permite poder cantar, entonces una vez de las que cantan más bonito y pues es un grupo muy, muy grande. Esa imagen que ustedes ven allá en la diapositiva es una imagen que pertenece a la guía de aves de Fernando Ayerbe. Es esta que ustedes ven acá, que les estoy mostrando bajito. Entonces, de la mitad para acá son paseriformes y de la mitad para acá no paseriformes. Y él los tiene evolucionados, los tiene organizados en un orden pues, de evolución, desde las más antiguas, que son los tinamús, hasta las más evolucionadas, que son, por ejemplo, las aves que son como las tángaras y los demás. Entonces tienen un montón. En total, por ejemplo, hay 36 órdenes que pertenecen al orden de los paseriformes, entre los cuales tenemos hormigueros, tenemos trepatroncos, tenemos las urracas, los cucaracheros, los mirlos, todas las tángaras, gorriones, capuchinos, tororois, en general pues un montón. Y dentro de los que no son paseriformes, tenemos tinamús, flamencos, las gallinas ciegas, los bien parados, los playeros, las garzas como la que Sofía ahorita nos ayudó a armar. Tenemos también los búhos, pues dentro de las aves rapaces estrigiformes,
tenemos también al barranquero que vimos ahorita, tenemos a las aves rapaces, que son del orden de los accipítridos, y también los catártidos, como en los que se encuentran cóndor de los Andes, entre otros. Entonces, allí tenemos más o menos unos 30. En Colombia, que es el país con mayor diversidad de aves, tenemos más de 1950 aves, 1954, y siguen contando para arriba. Si a eso incluso le sumamos más especies, podemos pasar las 2000 tranquilamente con las que vienen y van. La mayor parte de las aves de nuestro país son residentes en Colombia, pero hay algunas que van y vienen de acuerdo a su temporada. Más de 140 especies desafortunadamente se encuentran amenazadas en nuestro país, en estado vulnerable, en estado de peligro de extinción o en peligro crítico. Y además tenemos un montón de especies que son endémicas. Y esas especies son todavía mucho más complicadas porque entonces son de un rango de distribución muy cortico, más o menos unas 82 especies son de rango de distribución casi exclusivo en nuestro país, y al ser tan exclusivas son muy pocas las cantidades de sus poblaciones, y por supuesto también la vulnerabilidad que tienen pues aumenta, tiende a aumentar bastante. Vamos entonces a mirar algunas de las aves como en estos dos grupos, paseriformes y no paseriformes, que tenemos acá. Entonces, bueno, esta es una ave muy importante y Sofi la conoce muy bien. Esta ave es el ave nacional de Costa Rica. A mí me gusta mucho el nombre que le ponen allí, que es jigüirro. No sé si se dice bien así, Sofi. Jigüirro, sí. Jigüirro. También la llaman zorzal de color arcilla, zorzal parado, y acá la llamamos mirla parada. La mirla es una ave que pertenece al grupo de los paseriformes. Como ustedes pueden ver, ahí vemos algunas de sus características. La patica larga, flaquita, los cuerpos pequeñitos y canta. Estas aves tienen en algunos momentos de sus épocas de apareamiento unos cantos muy particulares. Su nombre científico es Turdus gray. Y Turdus hace referencia a turpial o a mirla específicamente. Estas aves durante las épocas de apareamiento pues suelen cantar. De la Turdus gray, de la cual también tenemos presencia en nuestro país por alturas que están por debajo de los 300 metros sobre el nivel del mar, leí ayer que suele buscar sonidos en la naturaleza y los acomoda para reproducir las canciones de la época de apareamiento. Y dije, qué cosa tan preciosa. Les voy a poner un canto de ella para que ustedes la puedan escuchar. Bueno, las mirlas tienen unos cantos muy laboriosos, pero son sobre todo más armoniosos cuando están en la época de apareamiento, cuando están conquistando, y cuando ya tienen sus nidos, también durante toda la época de reproducción suelen mantener esos cantos. Entonces, poderlas escuchar es bastante motivador, como en esta época del año que para nosotros están en su flor, en su melodía plena, las mirlas que les llamamos aquí mirlas olleras o mallitos. Jenny, vieras que aquí las personas adultas, ¿verdad? Nuestros abuelitos, cuando escuchan un jigüirro cantar es que están llamando al agua, ¿verdad? Como es la época ellos se aparean tal vez en esta época, que es la época lluviosa aquí en Costa Rica. Entonces, al menos hoy aquí el día amaneció triste, ¿verdad? No hay sol gris, sino que está un poco neblinado. Y en mi patio hay muchos, entonces es porque están llamando el agua, porque hoy va a llover. ¡Qué preciosa apreciación! ¡Qué preciosa! Sí, No sé si tendrá relación, yo supongo que debe ser claro. por la época más bien de apareamiento, más que la época lluviosa, ¿verdad? Pero debe coincidir, y por eso aquí siempre que cantan es como, ay, mira, va a llover porque están llamando al agua. Por supuesto. Es poco probable que el jigüirro esté llamando al agua, pero si se está pareando en ese momento es porque seguramente en la época de lluvia es donde más oferta de alimento hay, y para él es más importante tener los hijos en ese momento o antes, para que cuando los hijos nazcan ellos puedan conseguir la comida fácil.
Entonces es hermoso que los abuelos lo asocien con la época de lluvia porque es su interpretación, pero una interpretación que tiene mucho sentido. Sí. Muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a ver otro pájaro común, también pájaro, porque está dentro del orden de los paseriformes. Este es el Traupis episcopus. Es un ave muy común en muchos lugares. No es el que yo tengo en mis aretas hoy, el que yo tengo es ese lorito de la película de Río. Esos aretes los hice yo también porque en general me gustan mucho lo que tiene que ver con las aves. Pero el azulejo también es un pájaro muy hermoso. Es bastante agresivo, bueno, es muy dominante en su territorio, muy llamativo. Y nos gusta mucho observarlo porque cuando lo vemos a él le gusta como ponerse patas para arriba, o sea, se agarra de las patas para poder buscar su alimento. En Costa Rica se le conoce como viudita. Y nuestro país, que es un país bastante grande, con muchas regiones, pues lo llamamos azulejo común o tángara azuleja, está dentro del grupo de las tángaras. Traupis significa tángara y episcopus hace referencia a que está vestido de color azul. Hay muchos otros tipos de azulejos también en nuestro país y el azulejo canta así. Muy bien, vamos a seguir con otro recorrido. Este que ustedes ven aquí le conocen como pecho amarillo en Costa Rica. En nuestro país lo conocemos como vienteo común, bicho fue, bicho feo, picho fue gritón, Cristo fue y un montón de nombres adicionales. Acá vamos a hablar de una característica interesante en las aves y es que los nombres comunes son muy interesantes y ricos desde el punto de vista del lenguaje porque son onomatopeyos. Eso quiere decir que básicamente nosotros los llamamos como hablan. Por ejemplo, el primer pájaro que vimos del video del que estaba volando, que se llama barranquero, en una lengua indígena de nuestro país se le llama como juru. Juru es el sonido que él produce cuando canta. Entonces es muy hermoso que lo llamen así. A este también le dan un nombre onomatopeyo porque canta de esa manera. Pitangus sulfuratus hace referencia a que está vestido de amarillo y que es gritón y ruidoso. Y hay otra característica muy interesante dentro de este pájaro y es que como suelen vivir y se adaptan muy bien a los entornos urbanos, y en los entornos urbanos hay mucho ruido por las carros, las construcciones y eso, pues entonces él canta más duro todavía porque su canto tiene que ser dominante y completamente sobresaliente sobre todos los sonidos naturales y no de su entorno natural. El bicho fue también tiene una característica interesante acá en su copete, cresta, como lo quieran ustedes denominar, y es que él tiene ese penacho amarillo oculto. Cuando se pone a pelear defendiendo su territorio, pues ahí lo podemos ver como sobresalido y es bastante hermoso. Pitangus significa también que atrapa moscas. Él puede comer moscas, puede comer ratones, puede comer frutas. En general, es una de las aves del género, de los grupos de los atrapamoscas que tiene un amplio rango de posibilidades de forrajeo o de formas de comer más interesantes. Y él, como habíamos hablado, onomatopéyicamente hablando, canta así. Una preciosura, ¿no? Vamos a continuar con este otro. Pigochellion cianoleucas, el nombre que le damos en Costa Rica y Colombia, la golondrina. Las golondrinas reciben este nombre de Pigochellion, creo que esto hace referencia a que tiene la colita así como partida, como ustedes lo pueden ver en la imagen, y cianoleuca que está cubierta de azul y de blanco. Las golondrinas son especies que se dedican a comer principalmente insectos, esa es su principal fuente de alimento y esa es una función ecológica súper importante que cumplen en la naturaleza porque entonces controlan las poblaciones de insectos. Vamos a escuchar cómo canta esta hermosísima y juguetona ave.
pueden hacer sus nidos individuales o colectivos dependiendo de la oferta de espacio que tengamos y son muy comunes en la ciudad también. Otro que también es muy común es este que pertenece pues como al grupo de los pisiformes, y los pisiformes tienen unas paticas que les permiten agarrarse con 2 deditos acá adelante y 2 deditos atrás, y con la colita, como ustedes pueden ver en esa imagen, pues terminan de apoyar, es como si estuvieran en una silla, y esa es la manera como se desplazan. Un pico fuerte y un cráneo reforzado para poder hacer los huecos. De ahí, de esta especie melanerpes, de los melanerpes en general, que suelen guardar la comida. Entonces, cuando encuentran gusanitos o insectos, ellos van y los guardan en los huecos de los árboles y así pues está disponible para otros momentos del día. El Melanerpes hoffmanni canta así. Del melanerpes en adelante ya no estamos hablando de pájaros, estamos hablando de los que no son paseriformes, como también lo son, por ejemplo, este grupo de los colibríes, Amazilia tzakal, no sé cómo se dirá ese nombre porque está en latín y no es tan fácil para mí hablarlo. Es un pájaro, son pájaros muy comunes, este tiene una distribución muy amplia alrededor de Centroamérica y de Sudamérica. Colombia es un país con una gran diversidad de este tipo de aves, y son muy importantes porque ellos consumen el néctar de las flores, las polinizan, pero también comen insectos. Van a las telarañas y se roban el insecto. Son súper agresivos, defienden muy bien su territorio, y del cuidado del nido y de los huevitos casi que depende de la hembra completamente. Así es como cantan los colibríes. Y vamos finalizando esta ronda de pájaros comunes entre nuestras dos naciones con este señor, este que es una belleza. Y no tiene que ser hermoso estéticamente hablando en el sentido común de plumas coloridas y esto, ¿no? Él es lindo, es así, lindo simplemente. Su nombre científico, Coragis atratus, hace referencia a que está vestido en negro. Y Coragis hace referencia a que es como un buitre, como se le llama. En Costa Rica se le conoce como sopilote, aquí también lo llamamos así, pero también le decimos gallinazo, como uno chulo. Y estos animales cumplen una función recontra importante en la naturaleza porque se comen los animales muertos. También son oportunistas. Es decir, si se encuentran uno por ahí como debilucho, como que todavía no se decide si se va o no para el otro mundo, él dice, tranquilo, venga, yo le ayudo. Váyase para el otro mundo y venga, yo me lo como, que es que tengo que tener la comidita rápido. Entonces cumplen unas funciones muy importantes de limpieza de la naturaleza. Cuando son pequeños son hermosísimos porque son como unos pollitos amarillos. Y él canta así. Un canto muy particular, ¿cierto? Perdón, que me he salido de la presentación. A ver, un segundo, por favor. Vamos a pasar rápidamente a donde estábamos, los cantos, para que ya lleguemos a la parte final de nuestra exposición, de nuestra charla el día de hoy, y es a resolver la última pregunta. Ya con esta estamos finalizando. Entonces, ¿para qué observamos aves? Bueno, las aves nosotros las observamos porque simplemente las amamos, porque nos encanta dibujarlas, porque nos encanta ver sus representaciones, porque nos encanta mirar todas sus formas y sus figuras, y también es un pasatiempo divertido y sano. Incluso puede aportar a la ciencia. Existen ahora muchas aplicaciones dentro de las cuales nosotros podemos hacer los registros de las aves que tenemos, y de esa manera los científicos pueden apoyarse de esa información para poder seguir sus propias investigaciones o los datos que se van poniendo allí. Los observadores aficionados, en la medida en la que observamos más pulimos nuestros sentidos y la identificación de las aves, y eso todavía es mucho mejor para estas aplicaciones. Y Naturalista es una aplicación gratuita que está disponible para todo el mundo, o por lo menos para este continente, donde podemos poner las apreciaciones de la fauna que observamos, y en general insectos, aves, y eso nos permite poder ir llenando registros. Hay gente tan interesante como este muchacho que se llama Mateo Hernández, que es el colombiano con mayor cantidad de registros en iNaturalist.
Él tiene más de 5.000 registros y ha identificado solo más de 1.100 especies de aves. Y lo más llamativo de todo, no fue al colegio, no fue a la universidad, él fue educado en su casa con sus papás y no tiene ninguna carrera universitaria, pero eso no le quita el mérito ante la apoteósica labor que tiene como identificador y como naturalista innato. Su curiosidad es lo que le ha permitido fotografiar e incluso aportar a textos científicos de gran importancia como guías de avifauna de la capital de Bogotá. La ciencia participativa o la ciencia ciudadana es voluntaria, usamos nuestros propios recursos para poderlo hacer y documentamos de manera juiciosa esa información para nosotros y para otras personas. Es un camino a la inteligencia colectiva. Existen plataformas como por ejemplo Zenocanto, de donde tomé todos los cantos de las aves que ustedes escucharon el día de hoy, y también existen aplicaciones como por ejemplo Merlin, que podemos descargar en el celular. Esta, por ejemplo, es una captura de pantalla de la descarga a mi celular y ellos me sugirieron una descarga de las aves más cercanas a mi ciudad, más de 313 aves, al lugar donde yo vivo actualmente, y me muestran las fotos, los sonidos, las ubicaciones. Es muy fácil y gratuita. También podemos pertenecer a comunidades como por ejemplo páginas o fanpage como lo que vemos aquí de la de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, la SAO, en donde permanentemente se publican fotos con sus nombres comunes, nombres en inglés y nombres científicos de las aves, y podemos ir aprendiendo permanentemente de las observaciones de otras personas, o participar en observaciones colectivas como los censos navideños, del cual se hacen en Navidad, el primer fin de semana de cada Navidad o segundo, o como por ejemplo sucede con el Global Big Day, que es el primer domingo, el primer fin de semana sábado de cada mayo, y en donde no es un concurso, pero todos nos ponemos en marcha. Este año fue desde el balcón y desde las ventanas de las casas, identificamos las aves que pasan en la mañana, las subimos a una plataforma que se llama eBird, y desde allí los investigadores del laboratorio de Cornell pueden identificar cómo es ese registro. De los últimos años para aquí, nosotros hemos empezado a ser reconocidos como uno de los países que mayor diversidad de aves registra. Lógico, tenemos la mayor diversidad de aves del planeta, pero también somos uno de los países que mayor cantidad de listas y de aves reportan. No es un concurso, pero es muy interesante poder estar allí presente y hacer parte de esa ciencia colectiva. Ya finalizamos con esta frase, y es que definitivamente cualquiera que sea la razón, profesional o solamente ocasional, que nos motive a nosotros, siempre la naturaleza tiene que ser nuestra inspiración. Aquí les dejo las referencias bibliográficas para que terminen de aprender. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Hola Jenny, sí, aquí tengo unas consultas que te quiero compartir para que nos ayudes a liberarlas. Voy a quitar tu compartir pantalla. Sí, por favor. Voy a compartir la mía. Y me preguntan, ¿cuál ha sido el ave que es más bello para vos y qué emoción te genera? Dios mío, es una pregunta muy compleja de resolver, pero digamos que una de las aves que más pasión me generó haber visto fue una hembra de cóndor de los Andes en el Parque Nacional Natural de los Nevados, porque fue la primera vez que vi una ave de semejante tamaño. Es la ave voladora más grande que tenemos en el planeta, y pues fue majestuoso poderla ver. La emoción te la describo a quien me hizo esta pregunta, como que me tiré en el suelo y me agaché así como un lagartijo para poderla ver lo más cerquita del mundo. Cuando ella se fue volando, soltó uno de esos plumones que tiene bajo de la pluma, como una especie de plumilla así que es muy ligera, y todavía la guardo conmigo. Yo creo que eso fue hace más o menos unos 20 años y fue algo demasiado hermoso. Y ahora sí comprendemos la emoción. ¿Qué piensas sobre el uso de playback con las aves que utilizan muchas personas para poder un ave en específico? ¿Esto provocaría estrés en otras aves? Sí, definitivamente es un llamado muy interesante esta pregunta que me están realizando. Para los que no saben, el playback es cuando nosotros llamamos esos cantos que les mostré en el celular, y cuando uno quiere como ver esa ave, yo he visto que muchos observadores la ponen acá y el pájaro repica. O sea, como que dice, hey, ¿quién está por ahí? ¿Quién vino? ¿Cómo es que esta es mi casa? Entonces empieza como a defenderla, pero eso genera mucho estrés y nosotros no comprendemos en cierta medida qué está diciendo el sonido que le está ocasionando el ave y lo puede generar. Tengo amigos, colegas que me dicen que incluso usar este tipo de cosas
genera muchísimo estrés en las aves y se considera un tipo de perturbación, casi como caza. Pues caza es casi cualquier perturbación, así no implique consumirlas o asesinarlos. Entonces, yo en lo personal no estoy de acuerdo con él, no lo uso para nada, grabo los sonidos si puedo y luego los busco en otras plataformas para tratar de identificarlos así. Ok. Y aunada esta pregunta es, ¿eso podría influir en la reproducción? Sí, claro, porque los cantos de las aves, ellos los hacen en ciertas épocas los cantos de las aves son en sus épocas reproductivas. Si nosotros replicamos cantos que no entendemos precisamente, o sea, si solo pensamos en nuestro lenguaje, a veces decimos una cosa sin una coma o con un acento en particular y se malinterpreta, ahora imagínelo con la complejidad de un sonido que está transmitiendo cosas como, hey, estoy bien, me quiero aparear, quiero tener hijos, y nosotros no entendemos eso, entonces, por supuesto, eso genera dinámicas y estrés en las aves que se encuentran allí. Ok, y tenía un comentario, perdón que me salga, pero es que no lo puedo ver. El comentario decía, regálenme un segundo, eh, que el uso de playback siento que en exceso puede distorsionar un poco el comportamiento normal del ave. Definitivamente estoy de acuerdo con tu observación. Es a veces usado cuando se tratan de proyectos de investigación, pero creo que eso debe estar completamente ligado al profesional, al biólogo o al ornitólogo que sabe por qué lo hace. Si es nosotros solamente para verla o para mostrársela a una persona, no tiene ningún sentido que lo utilicemos. Es mejor Ok, dejarnos sorprender de la naturaleza. perfecto. ¿Cuál aplicación recomendás para esta actividad? Creo que las pusiste en la presentación, ¿verdad? Hay muchísimas. Ayer estábamos investigando, en Costa Rica hay una aplicación que se llama Aves de Costa Rica, acá en Medellín tenemos Avistab, casi que cada región del lugar donde nosotros estemos puede tener aplicaciones donde uno descarga, pero definitivamente Merlín, muy buena, muy recomendada. Y para el canto de las aves, Senocanto. Senocanto se puede buscar en la página o la podemos también estudiar, descargar desde el celular y reproducir allí también los cantos. Ok. Vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros los humanos que más afecta o incomoda a las aves. Muchas cosas. Cuando estamos, si esta pregunta está relacionada con el avistamiento, puede ser, por ejemplo, el ruido que nosotros hacemos cuando intervenimos ese lugar. Ahorita en el tiempo de la pandemia y también estamos llamados a tener un ingreso responsable a la naturaleza. Así de la misma manera, cuando llegamos de la calle a la casa, nosotros desinfectamos los zapatos y la ropa. Asimismo, tenemos que hacer esos mismos protocolos cuando estamos en el bosque. Entonces, a veces nuestros zapatos dejan huellas o dejan impactos que pueden incomodarlas, el ruido, los colores que usamos, eso las puede incomodar muchísimo también, y los residuos. Entonces, no manipular los nidos, no manipular los polluelos que veamos, no manipular las aves en ningún aspecto para que la actividad sea lo más contemplativa posible. Ok, perfecto. Tengo un comentario que dice, esta familia, y ahí viene el nombre, tiene una característica muy marcada que es el vuelo circular. La gran mayoría son fieles a la percha. Ajá, ese se llama es un vuelo muy particular. Ellos están parados como en la percha. Por ejemplo, en nuestro caso lo hacen los atrapamoscas, es un comportamiento que podemos ver en el pechirrojo Pyrocephalus rubinos, que lo vemos también muy cerquita acá en la ciudad. Entonces se para en la percha, sale volando y vuelve otra vez. Y es como así. Es algo muy particular para buscar los insectos. Otra cosa que se me olvidó mencionar de los atrapamoscas, en particular del Pitangus fulcuratus, es que es una ave también monógama, tiene una pareja para toda la vida. No solo son fieles a la percha, a veces también son fieles a su propia pareja. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta, que qué tan recomendable es, o si estás de acuerdo más bien, en que se les coloque alimento o frutas. ¿Esto puede influir en sus hábitos? Definitivamente lo puede hacer, pero también es algo positivo. No estoy muy a favor del caso, por ejemplo, de los cebaderos que hacen para los colibríes, cuando la fuente de alimento que le ponen es azúcar o panela, porque son fuentes muy artificiales de ese componente dulce que ellos buscan en el néctar. Y obviamente hacerlo con otras fuentes, pues sería muy costoso para quien lo hace, pero
Cuando estamos en lugares un poco rurales o en esa transición entre ciudad y campo y los alimentamos con frutas, eso puede ayudar a que primero se acostumbren a venir a nosotros si somos responsables con la limpieza. Yo monté un cebadero de aves en una casa donde estamos muy cerquita del bosque y me asesoré con un amigo y Ramón Suero, como le digo, por la unión de Ramón y Azulejo, me decía, hay que lavarlo todos los días. Y todos los días juiciosamente les cambiaba el agua, desinfectaba y ponía nuevamente el alimento, porque era un compromiso. Y el otro es protegerlos del tema de los animales domésticos. Tengo un gato. Entonces, tener el cebadero ahí implicó también poner una reja en la puerta para que el gato nunca saliera, porque él siempre estaba ahí pendiente. Entonces, muchas veces los cebaderos también pueden ser como una vulnerabilidad para las aves en el sentido que están más cerca de nuestros animales domésticos, en particular a los gatos, y eso pues los pone vulnerables, puede hacer que pues van a caer fácilmente ahí y esa no es la idea tampoco. Ok, perfecto. Déjame ver, yo aquí creo que tenemos otra consulta. ¿Sabes si existen comunidades locales de pasajeros y cómo unirse? Sí, no sé de dónde hicieron la pregunta, pero estoy segura que en Costa Rica y estoy segura que allá, acá en Colombia también hay muchas comunidades. Los que empezamos a observar aves casi siempre lo hacemos con alguien que conoce y eso nos contagia y nos ayuda. Acá en Colombia, por ejemplo, la más importante en la región donde estamos ahora es la SAO, que es la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Ellos hacen caminatas de manera permanente, tienen ese fanpage, tienen una página, tienen tienda, tienen pues todo lo que necesitamos y publican permanentemente la información y eso nos permite a nosotros saber cuándo van a hacer los censos y nosotros nos les pegamos y aprendemos un montón de esa gente tan tesa en la observación. Y luego hay muchos observadores locales en los colegios, en las universidades, en todas las regiones del país, está una asociación colombiana de ornitología. Hay muchos grupos que hacen la observación ya como una fuente de vida, como otro amigo que se llama Ferney, que tiene una empresa especializada para el tema del avistamiento de aves y muchos otros amigos que hacen, además de avistamiento de aves, otras cosas. Eso es una cosa que olvidé. Cuando observamos aves, a veces no las vemos, pero vemos otras cosas, monos, ranas, otros animales, y eso sigue siendo muy apasionante también. Entonces, existen muchas formas de hacerlo. Siempre tener un amigo clave en donde uno le pueda preguntar, ay, no lo supe identificar, este pajarito no sé cómo se llama, ¿me ayudas? Y eso por ahí nos va dando a nosotros los primeros inicios. Aquí una persona, Ignacio, nos indica que en Costa Rica hay muchos grupos de amigos o ya grupos instaurados dependiendo de la región en donde se encuentre, que tal vez hace esta parte de avistamiento, ¿verdad? De pajarear, sí, que llaman. Y le consulté que si nos podía compartir como el nombre de los grupos o contactos, por si alguna persona quiere, entonces para nosotros poderlos compartir con ustedes. Por el momento no hay más consultas, no sé si alguien más nos quisiera completar alguna consulta, si no, daríamos por finalizada la actividad, pero voy a esperar un momentito. Está bien. En el chat, perdón, Jenny, en el chat les acaba de colgar el enlace para la encuesta de satisfacción. Les agradecemos mucho que nos puedan ayudar en compartirla. Y antes de que se me olvide, también una muchacha aquí nos indica, o nos recuerda más bien, que en el enlace del Congreso hay una página donde se pueden hacer recorridos virtuales de zonas de bosques y zonas protegidas. Entonces los invitamos para que las puedan revisar. Vamos a ver qué pusieron aquí. Perfecto, ahora sí, te doy la palabra, perdona. Bueno, no, agradecerles a todos por haber estado acá presentes. Fue muy emocionante compartir este hobby, esta pasión que a muchos nos está enamorando cada día más. Recuerden que es medicina de la naturaleza, definitivamente nos ayuda un montón. Es muy apasionante, no necesitan tener demasiadas cosas, es barato. Los observadores empezamos mirando las aves de la ventana y luego nos aventuramos al patio y luego nos vamos por la vereda y terminamos conociendo el país y los países vecinos buscando pájaros. Entonces, aclaro, pajarear acá en Colombia llamamos cariñosamente a esa actividad aficionada a observar pájaros, tanto pájaros como los que no son pájaros, o sea, los otros también. Entonces es algo que motiva demasiado y definitivamente algo que tenemos que hacer. Entonces,
es como motivarlos, invitarlos a que sigan. Miren en las diapositivas, ahí están todas las fuentes bibliográficas que pueden consultar para seguir aprendiendo. Y si tienen más dudas, pues igual también está el correo donde me pueden escribir. Perfecto. Aquí un muchacho nos indica que en Costa Rica usan una aplicación, supongo, que se llama eBird. Ahí les puse el nombre para que lo puedan revisar. La presentación, al igual que el material, va a estar colgado en la página del Congreso, en la página web del Congreso, para que lo puedan visitar. Y cualquier consulta, estamos anuente que nos indiquen por el correo electrónico. Una vez más, en nombre de los organizadores Consultoría ECOS, la Universidad Técnica Nacional y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, les damos muchas las gracias por haber participado en esta charla. A Jenny, como siempre, encantados. No les dije anteriormente, pero las ilustraciones que Jenny coloca en la presentación, ella las elabora, entonces siempre nos deja enamorados de sus ilustraciones. Espero que las hayan disfrutado mucho, es un regalo que ella siempre nos entrega. Les invitamos a seguir disfrutando de las actividades del Congreso. A la 1 de la tarde vamos a tener una charla con la empresa Coins sobre la moneda que ellos utilizan para el canje, digamos, de los residuos. Y a la 1 de la tarde también, hora Costa Rica, ambas, vamos a tener una charla bastante interesante que es canon de vertidos y disposición al subsuelo de aguas residuales. Es una charla a nivel legal sobre toda la parte, digamos, que nos compete también cumplir como dentro de la normativa. Les agradezco mucho que nos ayuden con la encuesta y cualquier consulta, estamos para servirles. Jenny, nuevamente gracias. Feliz día al ambiente. Feliz día. Y nos estamos viendo pronto. Muy amables, que tengan buen día. Hasta luego.